Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Mire lo que dice la bendita palabra del Señor. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo de nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque vuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Qué hermoso, ¿verdad? Dios prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargas como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de vuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también vosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Yo no sé si usted lo puede recibir, yo me emociono. Qué hermoso lo que el apóstol Pablo escribe, como un padre escribiendo a sus hijos que ama. Tome asiento, por favor, hermano. Está autorizado a sentarse, pero no a dormirse. Bueno, hemos ido hablando acerca de este camino de la fe, que es un camino hermosísimo. Y hemos visto ya hace 2 semanitas, más o menos, esta hermosa iglesia del Señor Jesucristo, una iglesia que honra al Señor y que hace que el apóstol Pablo se sienta contento, agradecido, y que sienta que todo el esfuerzo que ha vivido, sepa él que no fue en vano, sino que trae alegría al corazón del apóstol y de todos aquellos que lo acompañaron en este viaje misionero. Un amor real, genuino, estable, permanente, y también con fundamentos sólidos al ver la honra de esta iglesia a Dios. Y cómo al honrar a Dios también honraban a quien les predicó el Evangelio, esto es al apóstol Pablo. Había un profundo amor, y la respuesta de todo lo que el apóstol Pablo está hablando en esta carta es básicamente una respuesta de amor. Esta es una carta hermosa de un padre reconociendo todas las virtudes y la gracia de hijos amados, personas que fueron cuidadas, y parte de lo que hemos ido hablando poco a poco tiene que ver con eso. ¿Cómo se puede desarrollar una fe como esta iglesia? Una iglesia que tiene una fe que se expande,
que empieza Dios a través de la vida de ellos a testificar de una fe que puede ser capaz de soportar la presión de la tribulación. Y que la Biblia dice que ellos recibieron la palabra del Señor en medio de tribulaciones, pero la recibieron con gozo. Porque la palabra del Señor es finalmente la respuesta y de alguna forma la puerta para salir del lugar de donde estamos y llegar al lugar donde el Señor nos quiere tener. Siempre la palabra del Señor será la respuesta de lo que el hombre necesita. Hay personas que dicen solamente tengo una palabra. Le digo esto: si usted tiene una palabra, usted tiene todo lo que necesita. Tener una palabra es tenerlo todo, es tener toda la gracia de Dios. Por lo tanto, mi amado hermano, el oír estas palabras son hermosísimas. Y hemos comenzado a hablar acerca de este camino de la fe en la vida y obra de una hermosa iglesia en Tesalónica. Hablamos durante la mañana acerca de la cobertura, la importancia de la oración, y que hay cosas que no van a suceder a menos que se oren. Y entender que el Señor estableció que muchas cosas las vamos a recibir en la medida que todo lo que pideréis orando. No dice ni llorando, no dice reclamando, no dice murmurando. Todo lo que pidiereis orando. Creed que lo recibiréis y os vendrá. Hablamos también acerca de lo que es la obra de la fe, el trabajo de amor y la constancia de la esperanza, por lo cual no voy a hablar. Hablamos también cómo ellos recibieron el evangelio a través de la forma, los conceptos y los ejemplos. Y entonces nos quedamos aquí en cómo nosotros también debemos aprender a recibir la palabra. Ellos recibieron la palabra en gran tribulación, y de alguna forma ese gozo que menciona el apóstol Pablo con que recibieron el evangelio tiene que ver con lo que entiendo de aquello que he recibido. El problema es que muchas personas no logran entender la dimensión, la profundidad y el poder de una palabra. ¿Por qué ellos logran tener gozo? Están acá todavía, ¿verdad? Ya se me durmieron. Bueno, ¿por qué ellos pueden tener gozo al recibir la palabra si están en tribulación? Por una razón. Pueden tener gozo porque entienden lo que han recibido. Cuando uno entiende lo que Dios le da, lo que vivo se vuelve irrelevante. Lo vuelvo a decir. Es que lo que vivo no es relevante si entiendo lo que he recibido. Si yo logro comprender lo que Dios me ha dado, no importa en qué momento lo reciba, ni en qué tribulación puede estar, si logro entender la dimensión de lo que Dios me ha dado, me va a dar tanto gozo el recibir algo porque entiendo de quién viene y lo que me ha dado. Por lo tanto, lo que vivo en ningún caso puede ser la tristeza mayor por la tribulación que el gozo de recibir lo que el Señor me ha dado, por cuanto entiendo lo que Dios me ha dado. Por lo tanto, el entendimiento de lo que he recibido puede ser el motor del gozo en medio de lo que estoy viviendo. Cuando no, digo, es poco. De hecho, hay personas que de pronto están en una situación compleja. Un día una persona me estaba contando un problema grave, hermano, complicado el problema, grave el problema. Pero yo le dije algo y créanme que no se lo dije por una cosa así como de repetición, de cliché. Estaba hablándome de un problema gigantesco, se tardó como 1 hora en contarme el problema. Y lo quedé mirando y le dije, voy a orar por ti. Después de 1 hora de relato, le dije esto, voy a orar por ti. Y me dijo, ¿y eso nomás va a ser? ¿Por qué me dice eso él? Porque él estaba en una gran tribulación y pensaba que la oración era muy poco para todo lo que él vive. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de dimensionar el poder de la oración. ¿Por qué la iglesia es capaz de recibir con gozo la palabra? Porque tiene la palabra, míreme por favor, porque entiende que la palabra que ha recibido es mucho más poderoso. Ha entendido que la palabra que está recibiendo es mucho más trascendente,
ha entendido que la palabra que el Señor le ha dado tiene mucha más altura de aquello que ahora ellos mismos están viviendo. Y cuando una iglesia entiende los diseños de Dios, cuando una iglesia entiende los diseños de Dios, nunca considerará poco lo que Dios habla y nunca considerará poco en frente de lo que vive. Es como Gedeón comenzó a contar y dijo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 300. Parecía un número tan pequeño frente a 185,000 soldados enemigos. Parecía un número tan poco, 300 personas contra 185,000 o más tal vez que habían en ese lugar. Y eso él dijo, solo son 300. Es más, porque él no entendía el peso de qué, de lo que era tener una palabra en la vida de 300 hombres. Cuando tú logras dimensionar la palabra del Señor o cualquier cosa que la palabra apunte, nunca vas a considerar poco en relación a lo que vives. Una palabra de Dios es más trascendente que cualquier tribulación que nosotros podamos vivir. Por eso, cuando uno entiende lo que ha recibido, usted puede ver, hay un hombre que es el hijo del noble, que aparece en una palabra del Señor. Y mientras llega este hombre y dice que le dice, Señor, mi hijo está agonizando. Había caminado 24 horas para llegar a Jesús. Al final de 24 horas llega, se presenta delante del Señor y le dice, Señor, tengo un gran problema, es tremendo problema. Mi hijo está agonizando. Yo salí hace 24 horas de mi casa, recién acabo de llegar a ti y tengo a mi hijo allá en casa que está muriendo. De este otro lado, el Señor le dice, vuelve a tu casa porque tu hijo vive. ¿Y qué sucede? Dice la Biblia que el hombre creyó. No tenía forma de comprobarlo. La única manera de comprobar lo que el Señor estaba diciendo era regresar a casa. Pero él entiende que el peso de la palabra recibida es más grande que la distancia, que la enfermedad, que la angustia, que todo lo que estaba pasando. Así que él agarró la palabra y comenzó a caminar 24 horas con la palabra. Y cuando va llegando a la casa, salieron las personas a decir, tu hijo vive. Y él hace la pregunta y dijo, y más o menos como a qué hora se mejoró. Y le dijeron, ayer como a las 7. Y él dijo, a esa hora el Señor me entregó la palabra. A esa hora el Señor me entregó la palabra y yo la creí y caminé creyendo hasta ver lo que el Señor había dicho. Cuando uno entiende lo que ha recibido, uno puede caminar con fe, con esperanza y con gozo, porque lo que hemos recibido es más grande que aquello que enfrentamos. Diga amén, diga gloria a Dios. Diga aleluya. El problema es que a veces pareciera que todo es insuficiente. Cuando nosotros le damos más autoridad y más valor a las cosas que vivimos que a la palabra que recibimos, andaremos frustrados, enojados y abatidos. Pero cuando nosotros andamos gozosos, por eso el apóstol Pablo dice, gozaos, otra vez dice, gozaos. Estad siempre gozosos. ¿Por qué puedo estar gozoso? Lo responde la palabra. Porque tengo la palabra. Y la palabra es más poderosa, más eterna, más gloriosa, más segura, más certera que cualquier cosa que ahora mismo esté viviendo. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice, gozaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, gozaos. ¿Por qué? Porque entonces me está diciendo, usted tiene que vivir en el entendimiento de aquello que ha recibido. Y si logro entender lo que recibí,
andaré con gozo, no andaré con pena, no andaré frustrado, no andaré enojado, porque entiendo lo que he recibido. Cuando una persona permanece en el gozo del Señor, que es su fortaleza, está en un estado de expectación en relación a lo que pasa y en relación a lo que Dios va a hacer. Estoy expectante de lo que el Señor va a hacer a causa de la palabra que sostengo en mi vida. Por eso no puedo andar como deprimido por la vida, sabiendo, porque uno puede deprimirse por lo que vive o gozarse por lo que tiene. Uno puede deprimirse por lo que vive o gozarse por lo que tiene. Yo prefiero gozarme por lo que tengo, porque tengo la esperanza, tengo la ayuda, tengo la unción, tengo la palabra, tengo la fe, tengo la confianza, que si yo amo a Dios, todas las cosas... Digan amén, digan gloria a Dios. Se me quedaron dormidos, vamos. ¿Están aquí todavía? ¿O están con su mente en un estadio? Muy bien, ¿están acá todavía? Entonces, la palabra de Dios es la respuesta de Dios a lo que Él quiere darme en medio de lo que yo vivo. Eso es la palabra de Dios. Por eso Pedro, cuando dice, el Señor le dice, ustedes quieren irse, Él dice, ¿y a dónde vamos a ir? Si solamente usted tiene palabras, y lo que necesitamos es palabra. Una palabra del Señor es la garantía de Dios. Por eso no es que busquemos el milagro de Dios, que lo podemos recibir, pero lo más importante es recibir la palabra. Quien tiene una palabra, lo tiene todo. Dígame, por favor. Mire, por favor, están acá todavía, ¿verdad? Muévase un poquito, sacúdase. Los noto medios lentos hoy día. Mire, por favor, hay una palabra en el libro de Mateo capítulo 14, versículo 27, en ese episodio que usted conoce, cuando el Señor llega caminando sobre el agua. ¿Recuerdan, verdad? No, santo Dios, no, nadie recuerda. ¿Lo recuerdan ustedes? Gracias. Muy bien, el problema es que en esa palabra los discípulos están enfrentando una gran tormenta. Una tormenta que los tiene un poco abatidos, fatigados, un poquito cansados, porque dice que estaban fatigados, estaban a la mitad y ya no podían seguir. El problema es, míreme por favor, 3 cosas y 3 elementos importantes: lo que veo, lo que pienso y lo que hago. La batalla por el gobierno de los pensamientos. Los pensamientos serán un campo de batalla entre lo que el infierno quiere sembrar en ti, como es el temor, y lo que el cielo intenta que tú manifiestes, que es la fe. Hay un lugar que es el campo de batalla. Lo de afuera en realidad es simplemente la evidencia de quién ganó. O sea, lo que yo hago responde a un campo de batalla interno. Estamos acá, ¿verdad? Hay un campo de batalla en la mente. La mente es un campo de batalla. El pensar, porque ¿qué es la fe? Míreme, la fe es la transferencia de los pensamientos de Dios a la mente de sus hijos. Eso es fe. O sea, es una transferencia del pensamiento de Dios, del deseo de Dios, de la voluntad de Dios, del propósito de Dios a la mente de sus hijos. O sea, el Señor espera que nosotros le creamos. Vamos, otra vez. El Señor espera que nosotros le creamos. Vamos, anímese. El Señor espera que usted le crea. Pero ese deseo, esa mente del Señor luchará con los argumentos y las cosas externas que el diablo levanta para que no podamos creer. Entonces el pensamiento es la base de las decisiones. Alguien dígame, vamos, anímese, mi hermano. Santo Dios, estoy empujando con lo último que me queda. Usted no me ayuda para nada. Le dije a mi esposa, ya doy más.
Estoy luchando con usted, mi hermano. Los ángeles presentes aquí, ayúdenme, diga amén, gloria a Dios, aleluya. Mire que mi hermano viajaron toda la noche para estar en 4 servicios, han estado ya sentados acá. Así que anímense. Le di ahí ¿qué le di? Un lomo saltado para que se animen. Entonces, el hecho es que la mente es un campo de batalla. Por eso los pensamientos no pueden ser algo, míreme por favor, los pensamientos no pueden ser opcionales. No puedo dejar la mente como un espacio para que el diablo deposite lo que él quiere que yo piense. Cuando eso pasa, entonces el diablo pondrá cosas, porque el diablo intenta llenar esto de lo que ves, de lo que oye y de lo que él dice. Entonces intenta mantener este lugar ocupado, y eso le pasó a Pedro. Pedro baja de la barca por lo que el Señor le dice: venga, Pedrito. Y Pedro da sus primeros pasos en el agua, pero se levanta el viento con más fuerza, se levantan las olas con más fuerza, y él comienza a temer. Y ese temor que llenó la mente le comenzó a remover la fe y terminó hundiéndose. Por eso el apóstol Pablo, hablando un poquito de esto, en Filipenses 4:8, que usted lo conoce muy bien, mire, yo los voy a perdonar a todos, porque como vamos a entrar en Santa Cena, los perdono de todo corazón a todos. Y Padre, no le tome en cuenta este pecado, me han dejado solo. Mire lo que dice: por lo demás, así como haciendo el un igual, después de todo una carta igual. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es, ustedes se lo saben de memoria o están mirando la pantalla. Todo lo que es justo, ayúdenme a ver, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que está diciendo el Señor, para poder operar como hombres de fe, tenemos que gobernar lo que pensamos y planificar lo que hemos de pensar. O sea, el pensamiento no es algo que quede al azar de aquello que yo vivo. ¿Qué le pasa a usted cuando vive una situación compleja? Cuando de pronto una persona va en la calle y va manejando y te tira el auto encima y te dice un garabato: mantiene tu mente ocupada todo el día. Y te sientes mal y casi que soy tu hijo, Señor, ¿por qué me dijo eso? Casi me chocó. O sea, lo que intenta el diablo es tratar de llenar tu mente, gobernar tus pensamientos con alguna situación. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Defina lo que va a pensar bien, de acuerdo a la Escritura. Piense en todo lo honesto, piense en todo lo bueno, piense en todo lo justo, piense en todo lo puro, piense en todo lo que es de buen nombre, piense en todas las cosas que tienen virtud. Programen su mente de las cosas buenas, porque eso es tener fe, tener una mente que se alinee a lo que Dios quiere que yo piense. Yo no sé si hay alguien acá. Es Dios diciendo: no dejen que aquí entre cualquier cosa, porque cuando usted deja entrar aquí cualquier cosa, lo impuro, cuando usted deja aquí entrar cualquier cosa, lo injusto, cuando usted deja aquí entrar cualquier cosa que sea de mal nombre, de mal proceder, infernal, diabólico, entonces esto va a operar en temor. Aquí hay una batalla que se libra, pero cuando ustedes toman la palabra de Dios, la ponen en su mente y ustedes se programan: voy a pensar en lo bueno,
Ah, pastor, pero es que hoy día mi jefa hizo eso. Es que tu jefa no conoce al Señor. Pero piensa el día que conozca al Señor. Piensa el día que se arrepienta. Piensa en el día que ella entregue su vida al Señor. No lo volverá a hacer. Vendrá hacia ti a pedirte perdón, a abrazarte, a agradecerte por haberla soportado. Piensa bien, piensa los pensamientos de Dios. La batalla de la mente. Fe, entonces ya no tengo voz. Con ustedes gasté mi último cartuchito. Los pensamientos entonces son una batalla. La fe entonces es la palabra de Dios, la mente de Dios, porque la palabra es la mente de Dios que se transfiere a la mente del hombre. Y cuando yo entonces programo mis pensamientos, por eso se le dice a Josué: no se aparte este libro, sino que medita, piénsalo de día y de noche. Medita en él. En la medida que lo medites, va a entrar en tu corazón, y de la abundancia del corazón habla la boca. Y si en tu boca está este libro de la ley, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El punto es, yo no sé si hay alguien acá. Es una batalla que tenemos que librar. Por eso la Biblia establece que lo que contamina al hombre no es lo que entra. Porque ellos estaban diciendo: se está contaminando porque no se lava la mano, porque está comiendo una patita de cerdo. Y él dijo: no, lo que contamina al hombre, pero lo que sale es, ¿por qué? Está en el corazón, por la abundancia del corazón. Entonces el tema es cómo regulo esto, porque hay toda una influencia satánica para que yo, a través de lo que escucho, a través de lo que veo, a través de lo que siento, entonces yo pueda contaminar mi corazón y con eso pensar mal. Pero este es el trabajo de la hermosa iglesia del Señor Jesucristo: tener la mente de Cristo, amar su palabra. Ser hombre de fe significa caminar en la palabra de Dios, pensando en ella, meditar en su palabra. En ella medita de día y de noche, y será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace prosperará. En mis pensamientos no hay espacio para obras del diablo, sino para planes de Cristo. No estoy pensando en cómo se va a arruinar el matrimonio. Estoy pensando en cómo Dios usará mi matrimonio para ser un testimonio de la gracia, de la restauración y de la obra de Él en medio de mi vida. No estoy pensando en que ese hermano me hizo algo daño. Estoy pensando cuando el Señor lo toque, lo transforme. Estoy pensando como Cristo quiere que piense, porque su palabra está llegando acá y la retengo. Y el apóstol dice: no dejen los pensamientos al azar. Todo lo que es bueno, todo lo que es justo, todo lo que es de buen nombre, todo, piensen en eso. Y en la medida que eso suceda, seremos hombres de fe. La fe no es solamente una porción del Espíritu Santo que nos transforma a creer todo, sino es una batalla que podemos ganar en la medida que gobernemos aquellas cosas que pensamos y que tengan relación con lo que Cristo ha dicho y con lo que Cristo quiere que yo haga. Digan amén. Pónganse en pie, por favor. Vamos a darle un fuerte aplauso. Si lo vamos a hacer, hagámoslo todo. El apóstol, hablando acerca de la fe, dice, usted conoce el pasaje, y sobre todo, Efesios dice, y sobre todo, aparte del yelmo, del calzado, de la coraza, del cinto, la espada, dice, y sobre todo, tomen
el escudo de la fe. ¿Para qué? Para que podáis apagar todos los dardos del enemigo. La fe es un elemento tan poderoso, y cuando los dardos vienen, se pueden apagar si usted es un hombre de fe. Cierre sus ojos, por favor. Un minuto, cierre sus ojos. Cierre sus ojos, por favor, un minuto. Y piense, porque la mente es un campo de batalla. Por eso la Biblia establece: nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, llevando cautivo todos los pensamientos a la obediencia de Cristo. Ay, qué hermoso, hermanos. Piense, por favor, en lo más desagradable que hoy está viviendo. Ponga ahí en su mente. Está la pizarra en blanco, y ahora venga esa imagen de la crisis que tiene familiar, del hijo que no está, del problema que no sabe cómo resolver. Ahora usted dice: pastor, la cosa está fea, lo pienso y como que me da. Bueno, ahora eso que está pensando, añádale una porción de gracia y vea que eso que está viviendo, sea enfermedad, sea crisis, sea fracaso, sea enojo, sea un malestar, qué sé yo, vea cómo la mano del Señor es capaz de hacer que eso que parece tan horrendo en su vida, que lo saca, que usted se descuelga de la cruz cuando lo vive. Cuando ve a su esposo borracho, cuando ve a su hijo drogándose, cuando ve a esa persona que no le pagó, cuando ve a su jefe, cuando ve a su compañero, llega a su casa, ve a su vecina y ve todo eso. Piensa en eso y usted dice: pastor, veo todo mal, todo borroso, porque ahí hay un problema. Los pensamientos son la fuente de las decisiones. Y entonces ahora piensa en eso y diga: Señor, voy a pensar programadamente, porque debo pensar programadamente. Decido pensar. Y aunque esto se ve mal, porque es ver a mi hijo lejos, ver a mi esposo mal, ver a mi vecina toda complicada, se ve mal. Decido creer que mi vecina te va a conocer. Señor, yo veo a mi hijo y en el nombre de Jesús veo a mis hijos adorándote con sus manos levantadas. Hay promesas en su palabra para mi familia. Hay un arca que se construye para meter a mi familia. Si estoy enfermo, Señor, mi enfermedad, usted se puede glorificar en ella. Y si no sano, Señor, no importa, aún así puedo testificar de su gracia. Y tal vez si ahora estoy en una crisis económica, puedo ver su mano, porque en la Biblia hay ejemplos de personas que no tenían nada. Había un pueblo sitiado, la ciudad estaba sitiada, y las mujeres comenzaron a decir: comamos a los hijos, porque no hay nada para comer. Llevaban meses sin poder salir porque estaban sitiados. Pero hubo una palabra profética soltada en ese momento, que en el día de mañana, dice el Señor, van a comer, se van a saciar y no va a escasear. El rey dice: aunque los cielos se abran, ¿cómo podría suceder esto? Y dudó de la palabra. Y el profeta le dice: usted lo va a ver, pero usted no lo va a comer. Y por una cosa gloriosa, por un tronar de Dios, todos aquellos hombres que rodeaban la ciudad fueron esparcidos, dejando la comida, dejando sus bienes, dejando sus riquezas. Y todos salieron por una razón: había una palabra de Dios para mostrarnos, Dios, que una palabra puede cambiar lo que no cambió en años. Que una palabra direccionada por el Espíritu Santo puede cambiar las cosas que parecen imposibles que cambien.
que una palabra puede mover, que una palabra puede hacer que la gente que me rodeó deje sus cosas y se vaya. Que Dios puede cambiar en 24 horas lo que yo no pude cambiar en toda una vida. Que Dios puede hacer algo con una palabra, meterse a la barca de Pedro y en un momento cambiar la historia de toda una noche de frustración. Que se puede encontrar con un ciego que ha nacido y que ha culpado a sus padres por su condición, y el Señor puede usar su sanidad para manifestar su gloria y su fidelidad. Pone tus pensamientos su palabra y te vas a llenar de fe. Alimenta tu mente con la palabra de Cristo. Piensa en todo lo bueno del Señor. Piensa en todo lo justo del Señor. Piensa en toda la gracia del Señor. Cuenta las riquezas de su amor. Cuenta de la fidelidad de Cristo. Si estás todavía compulso y tu corazón está latiendo, es porque Dios lo está haciendo latir. Si estás respirando, esos pulmones se sostienen por la gracia de Dios. Piensa en su fidelidad. Y el Señor nos lleva a meditar y nos dice: si el Señor te da el cuerpo, también te dará el vestido. Y si el Señor te dio la vida, también te dará el alimento.